Amalek. Era parte de lo que yo iba a hablar el 1 de enero. Y citamos en la primer plenaria Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. También citamos Deuteronomio 25, 17 al 19. Dijimos que el espíritu Amalek representa todo poder, toda intención que se levanta contra los designios divinos. Es un espíritu que trata de boicotear los planes y los designios del cielo. En el nivel de lo personal ataca el área de la economía, el área emocional. En el área ministerial ataca la familia. Y hablaremos de algunas cosas aquí. Yo toqué en la primer plenaria y hablé de que por qué Dios dice que Amalek se levantó contra su trono. ¿Por qué Dios dice que está en pleito contra Amalek de generación en generación? ¿Por qué Amalek se le vence sosteniendo las manos de un líder? ¿Y por qué cuando se vence a Amalek se levanta una bandera, que es la bandera de el Señor Nisi? Señor Nisi. Qué fuerte es esto. Dije en la segunda plenaria que uno puede pelear, pero pelear mal. Y uno puede terminar perdiendo antes de haber... Qué interesante es esto. Hay un verso en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y es 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Y 2 de Corintios, verso 10, capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, la Reina Valera añade aquí algo y dice que es para la destrucción de fortalezas. Cuando leemos esto en algunas otras versiones, dice que es contra toda fortaleza mental. Quiere decir que hay un área muy fuerte en la mente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él no golpea el viento, pues él conoce y conocemos las maquinaciones de las tinieblas. ¿Qué fuerte es eso? ¿Por qué? Porque según la Biblia o según lo que Pablo enseña en las Escrituras, lo que Pablo está diciendo es que hay manifestaciones en los aires que se revelan a través de estructuras mentales. Uno va a unas regiones y encuentra que la gente tiene una forma de pensar parecida. Va a otras naciones y ve que hay barrios donde se da mucho lo que es, por ejemplo, la droga. Curiosamente, la forma de pensar de la mayoría de la gente ahí tiene que ver con eso. Si hay un crimen que sale en las noticias, periódicos, radio, televisión, tiene que ver con eso. Hay otra esquina donde hay homosexuales y lo que se mueve ahí tiene que ver con eso. Hay otra esquina donde usted ve que hay transvestis o de repente hay alcohólicos y hay muchos bares. O va a otra esquina y hay prostitución. O va a otra esquina y usted encuentra que hay mucha delincuencia. Entonces, usted se da cuenta que esos patrones de pensamiento tienen que ver con lo que Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, Pablo entiende que hay cosas que no se podrán romper nunca con carne. Solo se pueden romper cuando las estructuras de pensamiento han sido quebrantadas por el poder de la palabra de Dios. Esto para mí es impresionante. Y oro a Dios para que Dios pueda revelarle a usted lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su familia. Dios pueda revelarme a mí lo que está pasando en la mía. No se puede salir a una batalla con un corazón que no esté correcto. No se puede salir a una batalla si el corazón no está listo, si el corazón no ha sido circuncidado. Hoy voy a ahondar un poco más en esto. Trataré de enseñar la palabra para que usted y yo podamos llegar a una comprensión. Esta es una palabra que usted tiene que compartirla. Yo se lo ruego en el nombre de Jesús. Yo le ruego que usted comparta esto. Compártalo con cuanta gente pueda, porque esto tiene que ver con los días finales. ¿Por qué dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios? Trono es el gobierno de Dios. Eso es trono. Trono no es lo que se está hablando allí, que es un lugar allá en el tercer cielo donde el Eterno está sentado. Ese es el lugar de la morada. Ese es el lugar de la morada. Escuche esto. Después voy a explicar eso. Tronos son los principios eternos e inmutables. Isaías 14, verso 12 al 15, habla en el caso
en este caso de Éxodo 17, Israel rumbo iba a conquistar la tierra prometida, llamada Canaán, pero Amalek salió al cruce de Israel y los atacó cobardemente por la retaguardia. De eso hemos hablado muchísimo. Hemos hablado que el espíritu Amalek es un espíritu que ataca traición. Israel está a punto de ir a la conquista. Sin embargo, cuando va a entrar a la conquista, aparece Amalek. Entonces de repente surge la pregunta y la gente dice, ¿quién es Amalek? De pronto esta es la primera vez que usted nos está sintonizando y usted pregunta, ¿quién es Amalek? ¿De dónde sale Amalek? Según la escritura dice que la madre de Amalek es Timna. Y Timna significa renegar, oponer, resistir y frenar. Dice que Saúl era un resentido sin causa debido a su debilidad. Por eso fue que Jacob le salió y le quitó lo que realmente le pertenecía a él. Ahora escuche esto porque es importante. Génesis capítulo 36 verso 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Amalek es el resultado de una relación ilegítima. Nunca llegó a ser heredero legal de su padre. Ahora, los amalecitas fueron el primer pueblo cananeo que se atrevió a atacar a Israel. O Israel, ¿qué representa Israel? Israel representa al pueblo de Dios. Israel representa la teocracia divina. Israel representa todo lo que tenía que ver con el gobierno eterno manifestado en la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que Amalek se levanta contra Israel. Realmente no se levantó contra Israel, se levantó contra lo que Dios había establecido. Se levantó contra el gobierno, se levantó contra el trono de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Escuche porque esto es poderosísimo. La Biblia dice que después de la salida de Egipto dice que Amalek salió. Guerra espiritual es saber discernir cuáles son las artimañas de Satanás y atacarlas antes de que puedan avanzar y establecer el reino de Dios en esta tierra. Escuche porque esto es fuerte. El espíritu Amalek es un espíritu que viene para tratar de pisotear el plan, el diseño, los estatutos, el gobierno, el trono de Dios, que muchas veces se ha manifestado a través de líderes que realmente entendieron esto y caminan en una realidad que es totalmente distinta. Amalek es un espíritu de odio y resentimiento a todo lo que es legal. La Biblia dice que Dios es legal, pero no legalista. Esaú se levanta para matar a Jacob, que en su futuro sería Israel. Todo el odio y resentimiento que tenía se lo hereda a su nieto. Amalek se levanta contra todo aquello que se ha entendido en el propósito de Dios. Dije que Amalek siempre ataca por sorpresa, siempre vendrá por situaciones inesperadas. De eso hablé en la plenaria pasada. Hablé de cuando los marineros montaron a Jonás en el barco, y es que caminar con gente rebelde trae pérdida. Oiga qué fuerte es esto. Y Amalek es un espíritu que ataca traición. Amalek ataca tus debilidades, ataca líderes cansados. Amalek es un espíritu que se manifiesta con gente que no tiene temor a Dios y se levanta contra toda autoridad. Y ahí hice un paréntesis. ¿De dónde vienen los amalecitas? La Biblia dice que Can quiso o abusó sexualmente de su padre Noé. Y la gente pregunta, ¿y cómo lo sabe? Estudiando. Consígase una versión Septuaginta. Consígase una versión de los esenios, la copta. Consígase una versión de esas muy antiguas y usted lo encontrará allí. Dice que Can violó a su padre. Oiga qué fuerte es esto. Y Absalón dice que se paraba en la puerta de el palacio, afuera donde la gente pasaba en la ciudad, y hablaba mal de su padre, porque este es un espíritu. Este es un espíritu. Por eso usted encuentra gente que montan canales, que montan esto, que montan lo otro. Gente que si usted los pone a predicar no se gana un café frío, porque son pésimos predicadores.
Gente que si usted los pone a ministrar, los mismos demonios se les burlan en la cara. Gente que si usted los pone a orar por un enfermo, nunca se sanaría. Porque si usted los busca en vida de oración, son flojos. En vida de ayuno, son flojos. Si usted los mira, usted se da cuenta que son gente fracasada, son religiosos que hoy por hoy tienen un fracaso que está pegado en la frente. Pero usted los oye hablando y tocando a hombres que sirven a Dios, tocando a hombres que caminan en rectitud delante del Señor y los exponen y hablan de estos hombres como si fueran la peor basura de la tierra. Curiosamente, y cierro paréntesis, el que tiene oídos para oír que oiga, toda la basura que ellos hablan de otros es un reflejo de la misma vida de ellos. Es un reflejo de la misma mugre de ellos. Escúcheme esto. Pero esto es un espíritu. Esto no es solamente gente que está ahí malintencionada. No. Aquí hay demonios de por medio. Aquí hay espíritus inmundos de por medio. Aquí hay cosas que mueven el corazón de las personas. ¿Por qué cree que la Biblia dice en San Juan 15:4? Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Es que el problema de la gente cuando empieza a cavilar en muchas cosas es porque perdieron el norte de la fuente principal. Porque cuando tú mantienes el norte de la fuente principal, la vida cambia. Muchas veces Daniel y otras personas me han dicho a mí, pero pastor, por lo menos el año pasado, ¿por qué tiene que mencionar el nombre de alguna gente? ¿Por qué tiene que decir esto? Porque fue una orden que yo recibí. A mí no me interesa hablar mal de ningún predicador, menos si es dominicano, porque los dominicanos parece que son intocables. Parece que usted puede hablar del diablo si quiere, pero no toque un dominicano. Porque si usted toca un dominicano, caen como en bandadas. Y hay algunos de ahí que tienen que venirse aquí a aprender a predicar. Porque da pena escucharlos predicar. Pero eso es problema de ellos. Gracias a Dios nosotros no los invitaríamos nunca a nuestro ministerio. Porque aquí predica gente que sabe predicar. Y gente que no hace estupideces, gente que sabe. A mí que me interesa hablar, por ejemplo, de gente en Guatemala. A mí que me interesa andar hablando de alguien que está en Miami, o el otro que está allá en Puerto Rico, o el otro que está, qué sé yo, en Argentina, o el otro que está en Panamá. A mí no me interesa eso. O el otro de Colombia, no me interesa eso. Yo conozco un montón de pastores en Colombia que son homosexuales. Y sé de ministerios muy grandes, porque lo sé por fuentes muy fuertes del mismo gobierno, que se mueven en asuntos de narcotráfico. La inmensa mayoría de los ministerios más grandes de Colombia están metidos en eso. Pero ¿por qué tuve yo que hablar el año pasado de esas cosas? Porque era una orden, porque alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que denunciar la inmundicia de los canales de televisión. Alguien tenía que denunciar la inmundicia de los pactos. Alguien tenía que denunciar la inmundicia. Y la gente dice, ¿y usted no lo hizo? Claro, es que yo lo hice. Es que yo fui pastor de un ministerio muy grande en los Estados Unidos. Y yo era uno de los que creía en los pactos y llamaba a la gente a pactar. Y la gente pactaba con la diferencia. Y tenemos testimonio de que la gente que en Ministerios Unidos en aquel tiempo daba era bendecida. Esa es la gran diferencia. Yo creo que la diferencia radicaba en una sola cosa. Y es que yo nunca toqué dinero. Si alguien quería hacer lo que le daba la gana, un día estará delante de Dios. Y ese día, y si se enferma y le pega un cáncer o lo que le dé la gana, después no pegue grito. Porque uno no puede tocar lo que no se puede tocar. Es el problema de cada uno. Cada uno hace con su vida lo que bien le plazca. Un día estará delante del Rey de Reyes. Pero yo tuve un día que despertar. Yo llevé predicadores a nuestro ministerio, como Frank Campos, que llamaba a la gente a dar casas y a dar carros y a dar esto. Y hubo gente que dio casas. Y hubo gente que dio carros. Y yo me iba para la casa pensativo. Cuando todos decían, gloria a Dios, aleluya, qué culto poderoso, qué gloria. Yo me iba para la casa triste. Yo decía, algo aquí no me suena. Y yo recuerdo que un día Dios se reveló a mí y me dijo, yo no estoy en esto. Porque quien produce el querer como el hacer soy yo.
Por eso es que tengo autoridad para hablar de estas cosas. Y tengo autoridad para hablar de estas cosas porque yo las viví. Porque yo las practiqué. La vez que yo di un auto, la vez que yo di algo, a mí nadie me manipuló. Pero tuve que aprenderlo. Pero no crea usted que este año es lo mismo. Este año no me interesa. Este año tengo un norte en la palabra. Gracias a Dios somos un ministerio extremadamente bendecido en la palabra. Yo no pierdo mi tiempo metido en YouTube a ver qué sale de la boca de otro para tratar de venir. No. O sea, tenemos una palabra y un norte de parte de Dios. Pero el año pasado tenía que hablarlo porque había demasiada cosa y gracias a Dios hubo gente que despertó. Hay gente que no va a despertar, pero eso será problema de ellos. Si a ellos les gusta ir a una iglesia donde la pastora es extremadamente sensual y cuando la pastora se mueve en el altar realmente da pena porque lo que produce es un alboroto hormonal, eso es problema de ellos. Pero yo lo dije. Y el que quiere oír, oye. El que no quiere oír, no oye. Y hoy estamos aquí. Y cierro ese tema porque realmente no me interesa. No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para perderlo más hablando de cosas que no tienen que ser habladas. Y estaba hablando sobre el espíritu Amalek. Y dije que el espíritu Amalek es como una prótesis. Óigame bien, nunca podrá ser grande si no aprendemos a humillarnos. Eso es imposible. ¿Cómo defendernos de Amalek? La Biblia dice que Moisés y Josué se enfocaron en 3 dimensiones. De esto hablé. Hablé de intercesión, hablé de guerra espiritual, hablé de guerra que se pelea a ras de tierra y guerra que se pelea en los aires. A Moisés se le revela que Amalek no es un espíritu cualquiera. A Moisés se le revela que él tiene que poner las cartas sobre la mesa. Por eso le dice a Josué, mañana saldréis al campo y yo subiré al monte. Es por eso que hemos levantado un equipo de intercesores y el equipo está creciendo y vamos a seguir recibiendo intercesores de diferentes partes de la tierra. Y ahora que vamos a Colombia, vamos a reclutar mucha gente que quiere ser intercesora para poder ser enseñada y levantar un grupo de intercesores a nivel mundial de varios millones. Creemos en esto, porque estamos en un tiempo fuerte. Óigame lo que dice Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Pero ¿sabe cómo dice la Septuaginta? Y la vara de Elohim en mi mano. La vara de Elohim. Porque lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. Lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. Escúcheme porque esto es demasiado fuerte. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dios ordena salir a pelear contra Amalek y derrotarlo. No debemos desmayar ante la prueba o pruebas. Deuteronomio 25:19 dice, por tanto, recuerden esto, cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek. ¿Qué había en esta gente que Dios dice que hay que destruirlos? ¿Qué había en ellos que hay que destruirlos? Oiga esto. Hechos capítulo 12 verso 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto para mí es lo más violento que yo podía, por ejemplo, ministrar. Oro a Dios para que ustedes puedan abrir sus oídos y puedan abrir su corazón. Estamos en medio, oro a Dios para que ustedes puedan abrir sus oídos y sus ojos espirituales. Estamos en medio de una hecatombe, estamos en medio de una realidad. No estamos en medio de un juego de casitas. Y lo voy a decir por tercera vez. Me invitaron a una iglesia X y fui a ministrar hace unos días atrás. Y se supone que es una iglesia muy light.
Se supone que es una iglesia donde va gente muy fina. Se supone que es una iglesia donde va gente muy adinerada. Y se supone que es una iglesia donde el evangelio es muy light, donde los que cantan son lindos, la música es linda, la prédica es linda. Sin embargo, el pastor me dijo, quiero que vengas, porque estoy preocupado, me dijo. Yo siento que algo no está bien aquí. Siento que algo no funciona. Hemos vivido algunas cosas raras. Me llaman de las casas, me llaman de la familia. Me dicen que los ayude. Y empecé a ministrar. Cuando empezamos a ministrar, le puedo decir delante de Dios que más de la mitad de la iglesia cayó con manifestaciones de demonios. El problema es que estamos engañados. Escúcheme. Usted no tiene ni idea que a su familia la pactaron. Usted no tiene ni idea que en ese viaje que usted hizo, a usted lo pactaron en su tierra. Usted no tiene ni idea que desde que usted caminó por esa calle en X lugar, a usted le hicieron algo, por eso su salud se vino al suelo. Usted no tiene idea de lo que está pasando en la realidad. Yo oré por un muchacho norteamericano en la ciudad de Nueva York hace algunos años, hijo de un misionero. Se fueron de vacaciones al Machu Picchu, allá en el Perú. El Machu Picchu es un patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Lo tienen allí como un lugar, un monumento. Lo que la gente no sabe es que el Machu Picchu en sus orígenes era una ciudad de brujos. Y sucede que este muchacho llegó a Nueva York grave. Lo tenían entubado, estaba en coma. Cuando fui a orar por él, le pregunté al papá porque sentí algo extraño. Le dije, ¿dónde estaban ustedes? Y me dijo, estábamos en Perú. ¿Tienen fotos? Las tengo. Y me enseñó las fotos. Y entonces el muchacho estaba sentado sobre una piedra. Yo le dije, pastor, pero sucede que esa piedra era un lugar de sacrificio. Yo hice un programa desde un lugar en Honduras, que fue un programa que se hizo viral. Pero jamás me voy a subir a una piedra de esas, porque yo sé que son lugares de sacrificio. Y la Biblia es clara cuando la Biblia dice, no pasarás a tus hijos por el fuego. El no pasar a tus hijos por el fuego es no meter a tus hijos o tú mismo no pasar por un lugar donde hubieron sacrificios. Hay cosas con las que no se pueden jugar. La gente le gusta las media luna. La media luna es un símbolo de la nueva era. La cara de un sol con los rayitos, eso es nueva era. La gente le gusta mucho los elefantes con la gran trompa para arriba. Escúcheme, ese es un demonio al que se le adora en la India. Hay cosas con las que no se puede jugar. No estoy diciendo que hay demonios en todo, pero estoy diciendo que hay que despertar, porque eso que te tiene afligido a ti no es una enfermedad, es un espíritu inmundo que está trabajando tu casa. Eso que tiene a tus hijas amarradas no es que están mal de la cabeza, no. Hay fuerzas del infierno que están destruyendo tu hogar y tu familia. Oro a Dios para que despertemos. ¿Por qué la Biblia dice en Primera de Samuel o primer libro de Samuel 15, 1 al 23? ¿Por qué Dios está en pleito con Amalek de generación en generación? Estaba estudiando la Biblia y descubrí que Amalek, escuche bien, descubrí que Amalek, óigame y escúcheme, Amalek y Jezabel son posiblemente las dos deidades más fuertes que hay en esta tierra. Los dos aparecen como si fueran pueblos, como si fueran personas humanas, pero después tienen un carácter espiritual, porque usted encuentra a Jezabel en el Antiguo Testamento y la encuentra también en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que empezaron como algo que era un nombre físico, que era alguien que tenía ese nombre, pero después hubo una deidad del infierno que se apoderó de eso, o una deidad de las tinieblas que se aprovechó de eso y se metió por allí. Escúcheme porque esto es fuerte. Cuando estoy hablando de Amalek,
Sí, la Biblia dice que Dios está en guerra contra Amalek. Por eso yo estoy en guerra contra Amalek. Dios dice que necesito un liderazgo radical, como el liderazgo que tenía Josué, para poder vencer a Amalek. Es que a Amalek no se le vence con culticos y con dancita. A Amalek no se le vence con gente profetizando locura. A Amalek se le vence cuando tú tienes gente preparada en guerra espiritual y en intercesión, y tienes un líder con las manos levantadas, clamando al Dios de los cielos y creyendo al Rey de Gloria. Repito una vez más. La Biblia dice que Dios tendrá guerra contra Amalek. Pero es que a Amalek no se le vence con conciertos. A Amalek no se le vence profetizando. A Amalek no se le vence con gente con una vida que vienen cada domingo a la iglesia y una vida mediocre y una vida sin realidad y sin principio. A Amalek se le vence cuando tienes equipo de intercesores, cuando tienes gente seria en los altares, cuando tienes gente que entiende lo que es intercesión profética, y tienes un líder montado en la montaña con un Uri y un Aarón levantando las manos, y un hombre sentado en una piedra que es un altar divino. Amacabashanda la basojara. Un liderazgo con una atención absoluta en la palabra del Señor. Un liderazgo con una actitud de confrontación a todo lo que se opone al avance del reino. Un liderazgo radical en cuanto a matar, exterminar todos los malos pensamientos, hábitos, cultura, etc. Dios dijo, hay que destruir a Amalek porque el rey Saúl fue desechado por Dios. Pregunto yo, ¿por qué el rey Saúl fue desechado por Dios? Según el primer libro de Samuel 15, 8 y 9. Saúl actuó indolentemente, dice la Biblia, bajo su propio criterio, perdonando la vida del rey amalecita llamado Agag. Agag significa llama de fuego ardiente o llama de fuego del infierno. Quiere decir que antes de que Saúl consultara a una bruja en Endor, ya Saúl había hecho un pacto con el infierno cuando le perdonó la vida a ese rey. Esto está demasiado violento. Fue un amalecita quien mató a Saúl en la cumbre del monte Gilboa. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 16. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que mató a la amalecita que le había traído la noticia de la muerte de Saúl. Los únicos que pueden destruir a Amalek son aquellos que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. El no destruir a Amalek le costó a Saúl no solamente su trono, sino también su propia vida. ¿Quiénes destruyen a Amalek? Según el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 42 y 43. La Biblia dice que Judá significa alabanza, Simeón significa intercesión, Simeón significa también oyendo. Judá y Simeón, que representan la alabanza y la intercesión, siempre van juntos. No solo hay que vencer a Amalek, sino despojarlo y quitarle el botín. La Biblia dice que cuando entraron y llegaron David a su casa, se dio cuenta que se han llevado las mujeres, se llevaron los niños, no para matarlos, sino para aprisionarlos. Por eso hay hijos que están cautivos, hay mujeres que están cautivas, hay jovencitos que están cautivos. Pero necesitamos entender esto y ir y despojar a Amalek en el nombre de Jesús. Por eso no lo estamos dejando solo en esta batalla. Estamos creyendo a Dios por un rompimiento en su familia. No solo hay que vencer a Amalek, sino hay que despojarlo. ¿Por qué Amalek se vence sosteniendo las manos del líder? Según Éxodo capítulo 17, verso 18 al 16. La Biblia dice que el líder llamado Moisés encarnaba los designios del gobierno de Dios. Por lo tanto, donde vaya debe de preguntar. Por lo tanto, donde tú vayas, deberías de preguntarte, ¿quién sostiene la vara de Dios en esta ciudad o en este país? Hay demasiada gente que no está sosteniendo nada. Hay gente que lo que está sosteniendo es un cargo. Están sosteniendo una tradición. Están sosteniendo
un ministerio prestado. Están sosteniendo una homilética rancia. Están sosteniendo una hermenéutica agria. Están sosteniendo exégesis que ya amargan, que no tienen sabor. Mensajes viejos de hace 30 años que hoy no funcionan, porque tiene que haber un pan caliente viniendo del trono del Eterno. Escuche, porque esto es fuerte. Una cosa es cuando un hombre es puesto por un concilio. Otra cosa es cuando un hombre sostiene la vara de Elohim en su mano. Moisés con la vara de Elohim en su mano representa la autoridad ejecutiva. Aarón y Ur representan a los varones escogidos para interceder. Aarón es su hermano y Ur es su amigo. Aarón significa iluminado y Ur significa fiel y noble. ¡Qué equipo poderoso! Lo repito. Aarón significa iluminado y Ur significa fiel y noble. Usted se imagina ese equipo de intercesores. Un intercesor que tiene iluminación divina y el otro intercesor que es fiel y noble. Eso es imposible, que el diablo pueda hacer pedazos un ejército. El problema es que hoy tenemos demasiada gente que habla pero no es fiel. Demasiada gente que quiere ser importante, pero quieren ser importante dañando a otros. Demasiada gente con agendas escondidas. Demasiada gente ministrando en los altares mal. Demasiada gente. Demasiada gente. ¿Por qué cuando se vence a Amalek se levanta la bandera llamada el Señor Nisi? Una bandera representa un reino o una nación, siendo una identidad nacional. Cuando le hayas quitado al diablo 10,000 personas y las hayas sumado a tu iglesia local, no levantes bandera de tu denominación, sino la bandera del reino de Dios. Ese es el problema. El problema es que somos muy denominacionalistas, pero poco reino divino. Y por eso estamos en ruina. Cuando triunfa el reino de Dios, se levanta una sola bandera, y es la bandera del reino. No la bandera de una denominación, sino la bandera del reino. Lo que voy a leer es violento. Ora a Dios para que usted esté aquí. En el nombre de Jesús. Ora a Dios para que usted esté aquí. El que tiene oídos, que oiga. La Biblia dice que cuando uno lee el libro de Esther, dice que Amán era descendiente de los amalecitas. De esta forma podemos decir que el espíritu de Amalek quiere exterminar por completo al pueblo de Dios. Esto me lo hizo llegar un hermano temprano. Amán era el que tenía planes de destruir a los judíos. Y el libro de Esther habla de esto. Dice que llegaron de Esther, llegó Mardoqueo, le dijo a Esther: hey Esther, Amán quiere destruir al pueblo del Señor, tiene planes. Y Esther estaba como dormida hasta que Mardoqueo le dijo: o tú haces algo o Dios envía respiro de otro lado. El espíritu de Amalek es el espíritu de destrucción que quiere arruinar la iglesia, que quiere arruinar al pueblo de Dios. Y oiga esto. El espíritu de Amalek para los últimos días representa el gobierno del anticristo. Anote esta fecha si quiere. Va a haber una propuesta de las Naciones Unidas donde van a querer quitar todas, absolutamente todas las constituciones políticas de Latinoamérica y el mundo para tener una sola constitución política. Escuche lo que le estoy diciendo y anótelo, y después no diga que no se dijo, porque se dijo. Viene una propuesta donde los pequeños productores van a desaparecer. Por eso hay grandes élites que están comprando toda la tierra que pueden, porque ellos se van a apoderar de todo lo que es el comercio del planeta. Se va a obligar a la gente a caminar de una manera. Se le va a pedir a los predicadores que entreguen sus sermones antes de que los prediquen. Acuérdense de lo que estoy diciendo, porque esto tiene que ver con el gobierno del anticristo. En medio de lo que estamos viviendo, la Biblia, oiga lo que dice la Biblia. Mientras el pueblo de Dios cruzaba por el desierto, los amalecitas le hicieron frente al pueblo de Dios, pero Dios terminó dándole victoria a su pueblo.
Al final de la historia, Dios le dará la victoria a su pueblo frente al espíritu de Amalek. Ora a Dios para que usted esté aquí. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que el dragón quería quitarle el bebé a la mujer que estaba embarazada. Ese es el gobierno del anticristo. Eso tiene que ver con la iglesia. Y dice que la mujer fue llevada al desierto. Un día de esto voy a hablar de escatología profundamente. Escúcheme bien. Escúcheme bien en el nombre de Jesús. Escúcheme bien ahora. Levante su mano ahí donde está. Yo vengo destruyendo toda apatía en tu casa, toda frialdad en tu familia, toda falta de intercesión, todo altar que se arruinó igual que en el tiempo de Elías, toda obra de las tinieblas que entró a tu casa, vengo arruinándola en el nombre glorioso de Jesús. Y ahora mismo oro para que tu espíritu se despierten los Davises, se despierten los hombres de guerra, se despierten los Gedeones, se despierten los Ciros, se despierten en el nombre de Jesús. Ora a Dios para que el poder de Dios entre por tus huesos en esta hora. Toda obra del diablo caiga por tierra. Toda obra del infierno caiga por tierra. Normalmente yo no ministro esto. Pero levante su mano ahí donde usted está. Yo destruyo ese espíritu inmundo que te roba las finanzas. Quebranto toda obra del diablo que no te deja prosperar. Destruyo toda iniquidad del infierno. Ese demonio que no te deja dormir se va de tu casa, todo insomnio. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo ordeno que toda obra del diablo salga fuera de tu vida. Ordeno que toda obra del infierno se vaya de ti ahora en el nombre de Jesús. Yo ordeno que ese cáncer muera, que ese tumor muera en el nombre de Jesús. Y hoy mientras oraba en la mañana, porque oré muy poco en la madrugada, entonces en la mañana oré un poquito más. El Señor me trajo a memoria una palabra. Dice la Escritura, y se acordó el Señor, y eso lo vuelve a mencionar, de mujeres que estaban estériles, y se acordó el Señor, y se acordó el Señor, y se acordó el Señor. El Señor hoy se acuerda de tu casa. El Señor hoy se acuerda de tu familia. El Señor hoy se acuerda de tus hijos. El Señor hoy se acuerda de lo que tú eres y lo que tú representas. El Señor se acuerda hoy. En el nombre glorioso de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu eterno. Espíritu bendito de Dios. Espíritu bendito de Dios. Gente que nunca habló en lenguas empieza a recibir las lenguas del Espíritu. Gente que está trabada sea libre. Gente que está oprimida para orar reciban liberación. Reciban liberación. Reciban liberación. Reciban liberación. Reciban liberación. Reciban liberación. Gente que no puede vomitar cosas sean libres. Gente que está atada de la cabeza a los pies sean libres. Sean libres. Sean libres. Sean libres. Sean libres en el nombre de Jesús. Gente que escucha cosas por las noches. Hombres y mujeres en el ministerio con grandes vicios, con grandes adicciones, con grandes debilidades. Ahora mismo el poder de Dios empieza a fluir en tu cabeza. El poder de Dios empieza a llenar tu cuerpo. El poder de Dios empieza a tocar tus manos, empieza a tocar tus pies. El poder de Dios empieza a revolucionar todo tu ser. El poder de Dios te trae nuevas lenguas, género de lengua. El poder de Dios te inunda ahora, ahora en el nombre de Jesús. Te inunda en el nombre de Jesús. Tú recibes ahora. Tú recibes ahora lo que Dios te da en este momento. Y ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas a sorprender porque Dios te dará espíritu de discernimiento. Vas a cortar cosas que son tóxicas en tu vida.
Vas a cortar con costumbres que no te ayudan. Vas a cortar con realidades existenciales que en vez de ayudarte más bien te maldicen. En el nombre de Jesús eres libre. Ahora mismo todo problema en la sangre se sana. Todo problema en la piel se sana. Todo problema en los ojos se sana. Toda tartamudez, toda mudez, toda sordera se va. Todo cáncer muere y desaparece. Todo tumor muere y se estirpa en el nombre de Jesús. Por el poder de Dios voy a las cámaras secretas y traigo en el nombre de Jesús órganos nuevos. Y hablo sanidad, hablo liberación, hablo vida, hablo libertad en el nombre que es sobre todo nombre, sobre tu familia. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo el poder de Dios te inunda. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo te vas a sorprender porque Dios va a levantar un espíritu de intercesión en tu casa. Dios se va a empezar a revelar a tus hijos, se va a empezar a revelar a tu familia, se va a empezar a revelar a tus nietos, se va a empezar a revelar a toda tu gente en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Cabashante de Bacataramanco y Marabasute de Mencatarabascato. Ribacata la mansai camando rebacayala. Sí, wow, siento la presencia de Dios. Siento el poder del Espíritu Santo. Wow. Wow. Kamashanda la masaya. ¿Usted sabía que la leche materna es el alimento más completo que hay en el planeta? Pero solo sirve para bebés, no sirve para adultos. Por eso es que Pablo dice, es que ustedes debiendo de haber sido maduros, todavía siguen tomando leche. Por eso la idea de esta iglesia virtual es levantar un ejército de hombres preparados, mujeres preparadas, hombres y mujeres serios, hombres y mujeres que le van a creer al Dios eterno, hombres y mujeres que van a caminar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Para el mes de marzo vamos a hacer un culto de milagros y de liberación. Estamos buscando un lugar amplio donde pueda caber mucha gente. Un lugar amplio. Si hay que contratar, qué sé yo, un autobús para que lleve gente o lo que sea y haga varios viajes, porque es un lugar, es aquí en Heredia, pero es en una parte arriba. Es un lugar fresco, hay que llevar abrigo, hay que llevar un buen abrigo, porque el lugar es frío. Y ahí vamos a tener el ministerio de la danza, ministerio de la alabanza, los muchachos que tienen otro el 1 de enero. Ahí va a estar toda la gente que estaba ahí ministrando y va a ser un día glorioso porque hay demasiada gente trabada en el pueblo de Dios, hay demasiada gente que está oprimida. Ayer vino una mujer preciosa aquí a mi casa con su madre, una mujer que se ha congregado no sé por cuántos años. Por primera vez Dios le hizo libre. Y no porque nosotros seamos más que nadie. El problema es que la iglesia se enredó en cositas y perdió de vista el norte. Y como perdió de vista el norte, es que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Yo os doy potestad de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Predique el evangelio, pero es que el evangelio, una de las activaciones del evangelio o una de las manifestaciones del evangelio es sanar a los enfermos, es echar fuera demonios, es libertar a los cautivos, los lunáticos, la gente que está oprimida por locuras.
puede ser libre en el nombre de Jesús. Los amo y los bendigo. Y les agradezco una vez más por orar por nosotros. Estamos rumbo a Colombia. Tenemos un reto muy grande en Colombia. Hay demasiada gente que me ha dicho, pastor, no vaya a Colombia. Hay peligro en Colombia. Mire, pastor, Dios dijo que hay que ir a Colombia. Y vamos a Colombia. Y vamos a Colombia con una palabra seria de parte de Dios. Dentro de la agenda que se presentó, faltaron 2 días que lo vamos a subir en estos días, que son los días finales que estaremos en Bogotá. Porque vamos a estar en Bogotá. El templo donde vamos a estar no es un templo enorme. Ese templo a lo sumo le pueden caber 400 personas. Creo que va a haber que sacar bocina, va a haber que sacar pantallas, porque es muchísima la gente que va a llegar. Pero vamos a empezar a caminar. Yo sé que hay lugares donde tendremos que viajar muchas horas. Por ejemplo, cuando caigamos en un aeropuerto y de ahí tenemos que viajar como 2 horas y media o 3 horas hasta Sincelejo. Después caeremos en otro aeropuerto y habrá que viajar otras horas más para llegar a otros lugares. Pero vamos a ir, porque es el tiempo de Dios. Estaremos en Turbo, Antioquia, un lugar gigante. Bueno, Antioquia no, ese lugar realmente se llama Antioquía, porque los que fundaron eso fueron judíos. Ellos no le pusieron Antioquia, le pusieron Antioquía, como dice la Biblia. Algún loco le cambió el nombre a Antioquia. Déjese de cuento, se llama Antioquía, porque eran judíos los que fundaron eso. Nos vemos. Tiene que estar pendiente de las transmisiones. Acuérdese que Colombia es 1 hora más que Costa Rica. 1 hora más que Costa Rica. Colombia tiene la misma hora que Panamá, la misma hora que Perú, la misma hora que Ecuador, la misma hora, oiga bien, que México. Colombia. Entonces, pendientes a la hora que se conectan, porque va a haber palabra de Dios. Los amamos y los bendecimos. Oro por sus ofrendas, oro por sus diezmos, bendigo sus primicias y sus votos, y presento sus ofrendas delante del trono del Padre. Y oro en el nombre de Jesús, para que ustedes entren en el tiempo de las sorpresas divinas. Que los que nunca vieron lo vean. Que Dios les abra puertas donde no habían puertas abiertas. En el nombre glorioso de Jesús. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Abrazos grandes. Bendiciones a ustedes en Instagram, a ustedes en Facebook y a ustedes en YouTube. Abrazos. Amén.